Con este comportamiento ayer ya se acumulan 15.720 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos que han sido diagnosticados en Cuba con COVID-19. Las autoridades sanitarias insisten en el estricto cumplimiento de las medidas de protección en medio de elevadas cifras de casos positivos a la COVID-19, la mayoría de ellos autóctonos, lo que evidencia una alta transmisión del virus. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el incremento de casos positivos a la COVID-19 en la provincia de Holguín confirma la alta transmisión del SARS-CoV-2 en ese territorio. Una cuarentena modificada en el área de salud Alcides Pino, perteneciente a 5 manzanas del consultorio 27 en la ciudad de Holguín, es otra prueba de la complejidad higiénico-epidemiológica de este territorio oriental. Expertos refieren modelos de pronósticos desfavorables para los próximos días. Ante la transmisión y dispersión del SARS-CoV-2, la prevención y responsabilidad son necesarias. Un grupo de medidas encaminadas todas precisamente a disminuir la movilidad poblacional, a mantener el estricto cumplimiento sobre el filtro sanitario y la pesquisa activa que nos permita en un periodo de tiempo corto poder identificar el mayor número de casos sospechosos COVID, aislarlos a ellos en las instituciones correspondientes, los contactos de las viviendas y poder hacer acciones de control de foco rápidas y oportunas y así cortar que el rebrote siga creciendo. El incremento de casos positivos a la COVID-19 en las últimas jornadas enciende las alarmas en una provincia donde circulan la cepa sudafricana y del Reino Unido. Ellas traen aparejadas mayor contagio, letalidad y diseminación del virus. Se han ido incrementando el número de capacidades hospitalarias con el objetivo de garantizar la atención y el tratamiento oportuno del número del 100% de los casos. Tenemos hospitales de alta y de baja complejidad para los pacientes confirmados, el hospital de alta complejidad para el hospital militar, el hospital clínico quirúrgico, para los confirmados de bajo riesgo, el Garbo, la EIDI. Al cumplirse 17 meses de la pandemia en la isla, Holguín extrema medidas. Pesquisas y centros de aislamientos funcionan con rigor para disminuir las cifras de positivos, hospitalizados y sospechosos. Por eso, al inicio de este reportaje, mostramos la cuarentena modificada en el consultorio 27 del área de salud Alcides Pino. Otra prueba del complejo escenario epidemiológico a revertir con el concurso de todos. Desde Holguín, Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sobre los frutos de la sabiduría campesina en un productor integral de Santi Spíritus conocerá más adelante en nuestra emisión. El viceprimer ministro de la República y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, comenzó su visita a Villa Clara por importantes entidades de la construcción y del programa agroalimentario en la central provincia. Valdés Menéndez evaluó en el municipio de Corralillo la marcha de las mini-industrias de materiales de la construcción, vital para el desarrollo del programa de la vivienda. Como parte de un recorrido por zonas productivas de Villa Clara, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro, llegó al municipio de Corralillo para constatar la puesta en marcha de la planta procesadora de Arios, la que fue recuperada por la geominera del centro, con el fin de satisfacer la demanda de estos productos derivados de la piedra de los municipios costeros. La capacidad de molida es de 6 a 10 toneladas por hora. Se está valorando a partir de que puede llegar hasta las 10. Con un costo de más de $1 millón, este molino prevé moler 4 renglones fundamentales con destino al programa de la vivienda. Vamos a tener el polvo, vamos a tener la gravilla, vamos a tener el hormigón y vamos a tener la macada. Nosotros tenemos prevista para el 2021 210 viviendas que tenemos que construir en las 3 modalidades, dígase CBH, dígase esfuerzo propio y dígase propiamente la vivienda estatal, más todo lo estatal en centros, organismos también que tenemos y todo lo que se pueda también con el apoyo para toda la población y que pueda surtirse de este molino. Construido en 1964 para explotar las canteras adyacentes y remodelado en la década del 80 tras el paso del huracán Kate, esta planta vuelve a poner en movimiento sus molinos en medio de la compleja situación que vive el país para aportarle al desarrollo local y social para continuar construyendo sueños.
Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues organizaciones feministas colombianas realizan este viernes un plantón en distintas ciudades del país para expresar su rechazo a la violencia sexual que cometieron agentes policiales contra mujeres durante el paro nacional. En un balance elaborado por la plataforma Grita, se consignó que dentro de los 2.100 casos de violencia policial desde el 28 de abril pasado a la fecha, ocurrieron al menos 16 actos de violencia sexual contra mujeres. El más reciente caso fue el de una joven de 17 años que fue detenida la noche del miércoles por efectivos de la policía en la ciudad de Popayán mientras filmaba las manifestaciones que se efectuaban en el lugar. La menor denunció que fue sometida a abusos sexuales por parte de varios policías. El jueves fue liberada y posteriormente fue encontrada sin vida tras presuntamente cometer suicidio, según denunció el colectivo feminista La Casa de la Mujer. La crisis política por las masivas protestas contra el gobierno de Iván Duque se llevan por delante a otro miembro de su gabinete. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, presentó su renuncia irrevocable al cargo en medio de una ola de críticas internacionales a la represión de las movilizaciones. Hasta ahora, Duque se aseguró de mantener las carteras más determinantes en manos de los sectores más afines al expresidente Álvaro Uribe, su mentor político, pero el reemplazo de Blum puede ser un giro a esa tendencia. Junto a Interior, Defensa y Exteriores, la columna vertebral del gobierno la completa el Ministerio de Hacienda, en el que el presidente decidió relevar al dimitido Carrasquilla, un exministro de Uribe, con José Manuel Restrepo, que hasta ahora ocupaba la cartera de Comercio y no está vinculado al uribismo. El gobierno venezolano está abierto al diálogo con la oposición si ésta reconoce sus crímenes como agresiones militares y robo de bienes públicos. Así lo dejó claro el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante su intervención en el debate de la sesión ordinaria sobre el acuerdo de respaldo a la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Y quienes hoy están pidiendo cacao, pidiendo diálogos, pidiendo negociaciones, le recordamos que sí, que diálogo sí, que negociaciones sí, pero sin amnesia, y que al menos de esa mesa de diálogo salga el compromiso de que nunca más alguien que se diga venezolano solicite intervenciones militares contra Venezuela, que nunca más alguien que se diga haber nacido en esta tierra solicite atacar, agredir de manera tan brutal como se hizo a la economía de Venezuela para provocar sufrimiento en todo el pueblo y obtener de esa manera algún tipo de beneficio político. En otros temas, las fuerzas rusas presentes legalmente en Siria detuvieron hoy a una caravana de vehículos militares de Estados Unidos en el noreste de esta nación árabe, de acuerdo con Prensa Latina. El hecho ocurrió en la carretera M4 en el norte de la provincia de Hasakeh, cuando 6 vehículos tácticos de la policía militar rusa bloquearon el camino de una columna militar estadounidense que se desplazaba en la zona sin notificarlo. Según el vicejefe del Centro de Coordinación de Rusia en la base de Gemmein, en Latakia, se trata de otra violación de los protocolos de desescalada de conflicto por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Estados Unidos tiene en Siria al menos una docena de bases, en su mayoría en los campos de petróleo y gas en la región nororiental de Al Jazeera, mientras mantiene una en la zona de Tanef, en la frontera con Irak, para impedir cualquier comunicación terrestre entre estos dos países. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión.
Y en medio de la situación epidemiológica en Santiago de Cuba, los trabajadores de la unidad empresarial de base Tabaco Torcido cumplen con las producciones por concepto de exportación. Este importante renglón para el país se comercializa actualmente en más de 150 países y su demanda no deja de aumentar. Las destrezas de sus manos confeccionan diariamente más de 100 tabacos para los diferentes destinos comerciales. Así se comporta la rutina de la unidad empresarial de base Tabaco Torcido para la exportación en Santiago de Cuba. Este renglón tan demandado en más de 150 países ha sido afectado debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero. Pero ante estas medidas para asfixiar la economía cubana, trabajadores y directivos revierten la situación con el cumplimiento de los planes pactados con estrategias de avanzada. Identificar qué elementos podremos poner en la exportación en esta primera etapa que nos dé valores y esos valores que se traduzcan en ingresos para nuestro país. La afectación que representa el bloqueo para la industria tabacalera santiaguera provoca pérdidas millonarias al sector. Es ahí donde impera la inventiva del hombre en lograr un mayor perfeccionamiento, eficiencia y productividad, concatenada a la aplicación de la ciencia hacia la búsqueda del desarrollo sostenible de nuestro país. Las asignaciones que nos han hecho de recursos, habilitaciones y materias primas permitirán cumplir con creces, aún en medio de este bloqueo criminal y de esta pandemia asesina, cumplir el objeto social y darle a nuestro país los recursos para la exportación de nuestro importante rublo que es el habano. En esta entidad con más de 21 años se tuercen 10 de las 27 marcas que tiene habanos para la exportación, entre estas la Romeo y Julieta, Montecristo, Partagás, Coiba y H-Human, además de los tabacos de novena categoría, la máxima de Cuba. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A pocas jornadas de conmemorar el Día del Campesino en nuestro país, este 17 de mayo, nuestro noticiero le propone conocer la historia de un productor agropecuario del municipio de Cabaiguán, en Santi Espíritus, quien demuestra a diario lo mucho que se puede hacer si se combina el deseo de trabajar con la sabiduría campesina. Desde el año 2006, Alexis Rodríguez Oliva inició una estrecha relación con la tierra. Adquirió una caballería en usufructo y creó la finca Dos Rosas en homenaje a sus hijas. Lleva 15 años vinculado a la producción de tabaco y en los últimos 6 se ha especializado en la modalidad de tapado que garantiza las capas de exportación. Este año sembró 2 hectáreas en las que aspira a copiar más de 2,5 toneladas de la hoja. Ya irnos preparando para la otra campaña, ya tenemos las tierras roturadas y eso, y irnos preparando ya con tiempo. Alexis combina esa actividad con los cultivos varios. Tenemos yuca, tenemos maíz, tenemos allá arriba un pedazo de ají cachucha. Y ahora preparando tierra para que empiece a llover, sembrar más vianda, sembrar otro poco más de maíz. A inicios de año vendió parte de sus producciones de ciclo corto. Cosechamos pepino, habichuela, tomate, maíz tierno, ají, un poquito de calabaza. En su finca aplica el cuidado natural de la tierra y el empleo de abonos verdes que incorporan nutrientes nobles a los cultivos. También intercala plantas como el plátano con café del llano, que ya rinde los primeros frutos para el consumo familiar. Aprovecha cada espacio para sembrar naranjas, cerezas, pepinillos, mangos o aguacates. Su esposa Midiala cultiva plantas medicinales como tilo, hierbabuena o menta japonesa, y su nieto Alex, de 6 años, aprende junto a la familia los secretos del campo. Alexis solo piensa en crecer en compañía del surco. Me gustaría tener un poco más de tierra porque se puede incrementar más la producción para entregar un poco más de alimento al pueblo, de cultivos varios. Ya nosotros echamos raíces aquí prácticamente y esto es lo que nos gusta. En la finca también crían aves, cerdos, conejos, ganado mayor y se vinculan a la apicultura. Ejemplos de la diversificación agropecuaria que impulsa Alexis entre Dos Rosas. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy
Muy buenas tardes. Las condiciones del tiempo en nuestra área geográfica han mostrado muy poca variación. Las jornadas han sido de intenso calor. Ayer, por ejemplo, en las estaciones meteorológicas de Guira de Melena, en Artemisa, en el Jíbaro, Santi Espíritus y en la ciudad de Camagüey, las temperaturas máximas superaron los 35 y 36 grados Celsius, siendo récord para esas estaciones en un mes de mayo. Ese fuerte calor se combina con la inestabilidad propia de esta época del año y genera en las tardes chubascos y tormentas eléctricas en algunas localidades. En esta jornada, desde la mañana, los fuertes vientos del suroeste en la altura han estado incrementando la nubosidad y la humedad, no solo en el Golfo de México, sino también en la región occidental, mientras que en centro y oriente ha sido una mañana de muchísimo sol y prácticamente muy poca nubosidad. En horas de la tarde estará parcialmente nublado y nuevamente se nublará en algunas localidades, principalmente del interior y hacia zonas de la costa sur, donde son posibles algunos chubascos y tormentas eléctricas. En la noche disminuye la probabilidad de precipitaciones. Algunos nublados parciales pudieran estar influyendo todavía en occidente, también en las provincias de la región central y con muy baja probabilidad de precipitaciones. Otra jornada de calor, temperaturas máximas hoy entre 31 y 34 grados Celsius, al menos en occidente y centro, porque fíjense que en las provincias orientales pueden llegar hasta los 35 e incluso 36 grados Celsius. En horas de la noche continúa el calor con temperaturas en el entorno de los 24 y 27 grados, llegando hasta 28 grados Celsius en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos son variables débiles, pero durante la tarde soplarán del norte y del nordeste solo hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales, también en el norte occidental y en el resto de los litorales la mar estará tranquila. Así que ya usted sabe, además del calor en toda Cuba, en la tarde son posibles algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en localidades del interior. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga buen día. En estos momentos, el sistema de acueductos de Cuenca Sur, que estaba paralizado a consecuencia de una avería, reinicia de forma progresiva el bombeo con las presiones establecidas hacia el sistema central de aguas de La Habana. Ante el déficit de abasto provocado por la parada de esa fuente, en la capital se adoptan medidas para asegurar el servicio a la población y centros de salud que enfrentan a la pandemia. El periodista Bernardo Espinosa se encuentra en la sede de Aguas de La Habana y tiene otros detalles. Buenas, Bernardo, cuéntanos. Saludos, buenas tardes. A las 6:15 antemeridiano de este viernes concluyeron los trabajos de reparación en el segmento del sistema central de Cuenca Sur, donde se presentó la avería que paralizó el envío de agua desde esta fuente hacia el sistema central de aguas de La Habana. Las brigadas de esta entidad laboraron durante más de 18 horas de forma ininterrumpida para sustituir más de 6 metros del segmento donde ocurrió la avería. Todo el segmento dañado fue sustituido y ya en estos instantes en que sale al aire el noticiero del mediodía, el sistema de pozos de Cuenca Sur está operativo. Pero para conocer más detalles de cómo ha sido este protocolo de arranque de la que es hoy la fuente más importante que suministra agua a la ciudad de La Habana, vamos a conversar con el subdirector general de Aguas de La Habana, el licenciado Norberto Blanco de Armas. Buenas tardes, licenciado, bienvenido al noticiero. ¿Cuál es la situación en este minuto en Cuenca Sur? Buenas tardes. Mire, la situación en estos momentos es que ya tenemos restablecidas las 20 unidades de Cuenca Sur, o las 20 unidades que hay que arrancar paulatinamente, que dé la cobertura con presiones para que no ocurran daños. Una vez ya concluida, que ya concluyeron, nosotros empezaríamos a dar ya servicio a los centros vitales de la ciudad, como por ejemplo los municipios de Plaza, y posteriormente la población que más afectada se encuentra hasta el momento. Norberto, hay territorios que a consecuencia de esta rotura llevan ya varios días afectados en el servicio. ¿Estos tendrán prioridad? Por ejemplo, en los municipios que están afectados hasta el momento con esos días de afectación que usted comenta, van a tener respuesta de los municipios que más afectación tienen hasta el momento. Son los primeros que vamos a priorizar, ya que sus días de afectación superan la norma. Y vamos a priorizar los municipios, como decía usted, que tienen la afectación en estos momentos más alargada.
Ayer, mientras sesionaba el Consejo Provincial de Defensa de La Habana y se examinaba precisamente este tema de la afectación en el servicio de Cuenca Sur, se exponía allí la estrategia para lograr la interconexión de los sistemas que disponen de servicio de agua en estos momentos en la capital con los territorios que no tienen esta posibilidad en estos instantes. ¿Es así? Correcto, como usted decía. Así vamos a mantener nosotros los servicios como usted planteaba anteriormente. Gracias, Norberto, por su presencia en el noticiero del mediodía. Y la noticia en estos instantes acá en Aguas de La Habana es que reiniciado el bombeo desde Cuenca Sur hacia la capital. Y justamente en los momentos en que sale al aire este noticiero, la dirección de esta entidad realiza el diseño del reinicio del servicio. Reiteramos que va a ser hacia los lugares que más tiempo llevan sin el servicio de abasto y priorizando hospitales, centros de la salud, centros de aislamiento en el contexto del enfrentamiento a la COVID-19. Esta es la noticia en desarrollo en el noticiero del mediodía. Más detalles en próximas emisiones del sistema informativo de la televisión cubana. Ahora la señal regresa a estudios. Muchas gracias, Bernardo, por este contacto informativo. Continuamos con otras noticias en la emisión del mediodía. Una reducción apreciable se estableció en la programación diaria de viajes a los ómnibus urbanos de la capital. El ajuste se debe a una disminución en la disponibilidad de combustible para la empresa de transportes de La Habana. El actual gobierno de Estados Unidos mantiene la persecución a las compras cubanas de combustible en el exterior. Como en diversos sectores de la economía cubana, también repercute en la asignación de carburante a la empresa de transporte de La Habana. Viajes reales que estamos dando hoy con limitaciones, vamos a tener una afectación de alrededor de 1.466 viajes. Son priorizadas las rutas principales. Principalmente los corredores de 10 de octubre, los corredores de Alamar y los corredores de Calzada de Willy y de corredor de Avenida 51. Son las que se van a proteger. La frecuencia general en esta programación de los PUE está entre 15 y 25 minutos. En las rutas alimentadoras, el ajuste se apreciará en el alargamiento de la frecuencia. Por la limitación existente con el combustible, unos 140 ómnibus dejarán de circular. Serán sometidos a mantenimientos y reparaciones. Con el objetivo de mejorar su estado técnico, ya que ha tenido una explotación fuerte y no hemos tenido la posibilidad de recibir los recursos del costo de explotación. Hay que hacer un esfuerzo grande con los innovadores, con los racionalizadores que nos encontramos trabajando y aprovechar este tiempo ahora en esta tarea. La nueva restricción en los ómnibus urbanos se une a las adoptadas en enero para contribuir al control de la pandemia en la capital. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa refinadora de aceite de Santiago de Cuba ajustó sus producciones que se vieron afectadas al comenzar el año por desperfectos de una tecnología obsoleta y equipos de soplado para llenar envases de 1 litro. Los trabajadores de esa entidad y un fuerte movimiento de innovadores aplicaron alternativas que garantizan el funcionamiento de esa línea y el resto de los procesos. Se indicó que hasta el venidero mes de junio está asegurada la distribución de ese producto a granel de la canasta básica familiar y el consumo social en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, Holguín y Las Tunas. El Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas en Saludo al Día Mundial de la Familia, que se celebra cada 15 de mayo, presentó hoy el libro El trabajo de cuidados desde la perspectiva familiar en diálogo con las políticas públicas. El texto resume un estudio realizado en esa entidad, el cual se centra en el trabajo desde la corresponsabilidad y se asumen las modalidades del trabajo de cuidados a niños, personas mayores y con discapacidad permanente o temporal. Un grupo multidisciplinario integrado por estudiosos del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Ignacio Agramonte y por especialistas de la empresa eléctrica en Camagüey trabaja en consolidar un proyecto para la fabricación, mantenimiento y reparación de lámparas LED de alumbrado público en una acción dirigida a reducir la sustitución de importaciones. El trabajo se inserta en un proyecto sectorial aprobado por la Rectoría de esa Casa de Altos Estudios y la Unión Nacional Eléctrica. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas tardes, es un placer saludar a los amantes del deporte. La Copa Mundial de Canotaje con sede en Hungría tuvo acción esta mañana. El cubano José Ramón Pelier se clasificó directo a la final A en el C1 1000 metros tras imponerse en su hit semifinal correspondiente a la canoa individual. Según nos reporta el colega Guillermo Benítez, en la jornada de hoy las cubanas Yarisleidy Cirilo y Caterine Nuevo pasaron segunda y quinta respectivamente en sus hits clasificatorios del C1 200 metros. De esta forma avanzaron a semifinal, en tanto en el C2 500 metros lograron pasar segundas por la línea de meta y también consiguieron su boleto a la fase semifinal del certamen. Otra grata noticia nos la proporcionaron Sergey Torres, Fernando Dayan Jorge al ganar su hit eliminatorio del C2 a la distancia de 1000 metros y de esta forma avanzar directo a la final A para luchar por las medallas. Los nuestros marcaron tiempo de 3 minutos 38 segundos y 79 centésimas y fueron escoltados por los botes de República Checa y Brasil en ese orden. El equipo nacional de tiro deportivo pone en marcha su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos. El colega Andy José Rivera conversó vía internet con el jefe de entrenadores de la escuela, Yoleisis Lois. Buenos días, estamos aquí en Granada, el campo de tiro de Granada. Finalmente logramos llegar a una base de entrenamiento aquí a este polígono, el cual tiene una gran condición para la preparación de los atletas a los Juegos Olímpicos. Realmente mucho mejor de lo que esperábamos, unas canchas con todas las condiciones, las municiones que llevamos tanto tiempo necesitando, aquí las tenemos. Pensamos que sin ningún tipo de problema con el tiempo que vamos a estar aquí y las sesiones podamos suplir el déficit que teníamos allá en Cuba, ya que aquí tenemos las municiones que necesitamos para hacer al 100% el cumplimiento de los entrenamientos. En cuanto a la preparación, aquí se tiene todo lo que necesitamos, tenemos el gimnasio para la preparación, estamos en un lugar aislado donde también tenemos la posibilidad de cuidar la salud de los atletas y de nosotros los entrenadores. Un gimnasio donde la preparación física también se puede hacer acorde a lo que nosotros necesitamos, a las necesidades de nuestro deporte. Por lo demás, esperamos que la preparación se cumpla y se cumplan los objetivos y lleguemos a los Juegos Olímpicos con las metas que nos hemos trazado y logremos los resultados que el tiro deportivo tiene como meta. Con la participación de 2 clavadistas cubanos en la reciente Copa del Mundo realizada en Tokio, la esperanza de la clasificación olímpica queda en la joven de 19 años, Anisley García. Los detalles en el siguiente trabajo de la colega Rosmary García. Después de culminar la Copa del Mundo de clavados, con la participación de 2 cubanos, Carlos Daniel Ramos y Anisley García, se está a la espera de la publicación de la lista de clasificados por la Federación en el mes de junio para confirmar si García estará en Tokio. Como valoración individual, la actuación de Carlos Daniel fue buena, teniendo en cuenta que posee 17 años, quedó en el lugar 30 y cumplió su objetivo principal, explicado por el entrenador del equipo cubano de clavados, Pedro Hernández. Para nosotros realmente lo más importante fue que pudiera participar en este tipo de eventos, que se codeara con los mejores atletas del mundo y que realizara su programa olímpico. Un programa que tiene todavía muy pocas repeticiones, pero que lo está entrenando, lo está perfeccionando. Él ahora disfruta de una beca en Kazán, una beca que otorga la Federación Internacional. Anisley, conocida como la Tuti, con 19 años, quedó en el lugar 21. Clasificaban directamente las 18 primeras, pero al estar en ese grupo algunas atletas que ya tenían su boleto logrado en el último campeonato mundial, se corren entonces los puestos para los cupos y la habanera tiene grandes posibilidades. Tuvo una buena participación, una competencia bastante estable y pudo probar uno de los saltos que tienen menos repeticiones, 3 vueltas y media de espalda, es uno de los saltos más difíciles que realizan las mujeres en el mundo. Y esto le sirvió de experiencia. Anisley no competía como la mayoría de los atletas desde el año 2019, los Panamericanos de Lima,
en la cual fue finalista en todos los eventos. De concretarse la presencia de Anisley en los Juegos Olímpicos, será la 8ª ocasión en que el clavado cubano estará presente en una cita bajo los 5 aros. Rockmary García Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y termino con una buena noticia para los amantes del fútbol. Este domingo la televisión cubana transmitirá en vivo los 3 juegos más esperados de la penúltima fecha de la Liga Española. El canal Tele Rebelde ofrecerá a las 12:30 del mediodía el choque entre el Atlético de Madrid y el Osasuna. A esa misma hora el canal HD13 estará en vivo con el duelo Barcelona contra el Celta Vigo, y también en directo en ese mismo horario de las 12:30 del mediodía del domingo el canal Habana transmitirá el juego Real Madrid frente al Athletic de Bilbao. Finaliza así este tiempo dedicado a los deportes. Recuerde que todo cuidado es poco, por favor, cumpla con las medidas establecidas. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Lenda. Ahora revisamos otros temas. La convocatoria de la Central Sindical de Uruguay, PIT-CNT, a un paro general contra el hambre y las desigualdades, así como las protestas de las mujeres en Puerto Rico frente a la privatización del sector eléctrico nacional, son algunas de las noticias de la esfera económica internacional que amplía a continuación el periodista Néstor Pardiño. El Banco Central de Cuba alertó sobre operaciones financieras engañosas promovidas desde Internet por supuestas empresas internacionales para reclutar inversionistas hacia negocios de nula transparencia. Supuestas empresas identificadas en el texto como Min Capital, Mirror Trading, Arbistar, Trust Investing, Qubit Life, Qubit Tech y Xtoro prometen altísimos rendimientos en poco tiempo a cambio de que los participantes capten a nuevos miembros para su negocio. El Banco Central de Cuba aconseja al público no involucrarse en operaciones de esta naturaleza. La Central Sindical de Uruguay, PIT-CNT, resolvió convocar a una huelga general de 24 horas contra el hambre y la desigualdad el próximo 17 de junio. Según informó el secretario general Marcelo Agdala, la acción será también por trabajo y salario en defensa de la vida. Informaciones originadas en ese país sudamericano denuncian asimismo el sostenido aumento de niños uruguayos que han pasado a vivir por debajo del límite de la pobreza. Miles de trabajadores encabezados por mujeres protestaron en la isleta del Viejo San Juan en contra de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. La manera de mostrar mi enojo es marchando con todos los compañeros de Puerto Rico, con todos mis compatriotas, y así lo estoy haciendo. Empresarios y diplomáticos de Cuba y Polonia desarrollaron un encuentro virtual con el objetivo de afianzar las relaciones comerciales y promover sus productos y servicios exportables, informó el Ministerio de Comercio Exterior de nuestro país. El presidente de la Cámara de Comercio de la Nación Europea, Andrei Areski, comentó que la cita busca nuevas oportunidades de negocios que fortalezcan el estrecho vínculo de cooperación mutua entre La Habana y Varsovia. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ejército de Israel prosiguió este jueves los bombardeos indiscriminados, aéreos y navales contra blancos civiles en la Franja de Gaza. Medios sanitarios palestinos de última hora informan de 120 personas fallecidas, 31 de ellos niños, mientras los heridos ascienden a 830. La periodista Irma Shelton Tassé ofrece detalles. Durante la noche de este jueves y la madrugada de hoy, Israel lanzó hasta medio centenar de bombardeos con artillería reactiva y de campaña en unos 40 minutos. En medio de esa erupción de violencia en Cisjordania y Jerusalén, prosiguen las protestas contra la expulsión de árabes residentes en el distrito de Sheikh Jarrah y la profanación de lugares sagrados islámicos por fanáticos judíos.
La brutalidad israelí también ha provocado protestas en varias naciones del mundo. Miles de activistas condenaron los ataques y expresaron su solidaridad con el pueblo palestino. I'm here in solidarity with the people of Palestine, who are obviously under brutal subjugation from the occupation and the pointless acts of terrorism perpetrated by the Israeli military. La víspera se discutió de urgencia y a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una posible declaración. Estados Unidos bloqueó una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que pretendía condenar los crímenes israelíes. Casi todo el mundo, entre los que destacan Human Rights Watch, la Amnistía Internacional y la Corte Penal Internacional, condenaron las atrocidades del régimen. Mientras Irán dice que el único camino para que los palestinos lleguen a la victoria es la resistencia y la yihad, Rusia hizo un llamado a la calma instando a convocar con urgencia al cuarteto de mediadores del Oriente Medio. Более острой задачей является созыв квартета международных посредников России, Соединенные Штаты, ООН и Евросоюз. Algunos medios árabes consideran que en el trasfondo de esto subyace la posibilidad de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu provocara la crisis para mantenerse en el gobierno tras su fracaso en integrar un gabinete. Sería un macabro pretexto israelí que está costando muchas vidas cada minuto. Para el sistema informativo de la televisión cubana, Irma Shelton Tassé. Su historia lo convierte en patrimonio y museo. Detalles sobre el cementerio de Santa Ifigenia en los minutos finales de nuestra emisión. En Cuba se inició una intervención sanitaria de emergencia tras la compleja situación epidemiológica que vive hoy el país. Los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02 trazan el camino para la inmunización de los pobladores. Sin embargo, urge mantener la disciplina y responsabilidad. Los titulares de los medios de prensa en Cuba traen noticias alentadoras. Marcha en el país intervención sanitaria con los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02. En varias provincias y municipios de la capital iniciaron la vacunación del personal médico y grupos vulnerables, una noticia ansiada por todos desde que la COVID-19 apareciera en la isla. El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, explicó que es una decisión que tiene en cuenta que la intervención sanitaria en nuestro pueblo tiene más beneficios que riesgos, además de la complejidad epidemiológica actual y sus perspectivas con la diseminación de nuevas variantes genéticas del virus. Según las autoridades sanitarias, el cronograma diseñado para la aplicación de los candidatos vacunales prevé que para el mes de agosto el 70% de los cubanos estén inmunizados contra el coronavirus. Si bien es cierto que tanto en Abdala como en Soberana 02 los estudios hasta la fecha son muy positivos y en ambos candidatos se espera alcanzar niveles de eficacia elevados en la fase 3, aún no son vacunas y siguen en curso los ensayos clínicos. Es esta una aclaración importante para quienes en la calle asumen posiciones de confianza o relajamiento de las medidas sanitarias o quienes plantean la duda de eliminar el nasobuco tras recibir la tercera dosis del candidato. No se pueden desmontar las medidas higiénico-sanitarias. La población vacunada deberá cumplir con los protocolos de seguridad y fomentar conductas responsables. No hay que perder de vista que este proceso alentador es una intervención sanitaria que solo hasta culminar los estudios en los candidatos vacunales y confirmar su total efectividad se aplicará de manera generalizada. Aún la batalla contra la COVID-19 no está vencida y justo cuando aparecen buenas noticias en esta lucha es el momento de ser más disciplinados y cuidadosos porque más vale precaver que celebrar victorias anticipadas. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña de Camagüey se encontraba reubicado desde el pasado año el servicio de cuidados intermedios. Después de inventivas de algunos trabajadores que permitieron sobreponerse a las limitaciones del bloqueo estadounidense, hoy se puede disfrutar de un mejor lugar para el cuidado de los niños graves. El servicio de cuidados intermedios garantiza el flujo de atención al niño grave en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña de Camagüey.
Devolverle vitalidad a esta sala tras la rotura definitiva del sistema de clima 8 meses atrás se convirtió en el empeño de varias empresas camagüeyanas lideradas por Copestel. Se marcó en sustituir el compresor quemado, ponerlo en marcha, darle su reparación, su mantenimiento, su refrigerante y su control que no tenía, su control de temperatura, control de corriente, control de voltaje que se mejoraron para que el sistema funcione estable. Ahora los especialistas y el personal de enfermería atienden con condiciones adecuadas a 12 pacientes en este servicio cerrado. Desde el punto de vista médico, bueno, nos favorece porque tenemos mejores condiciones para brindarle a nuestros pacientes. Muchas veces requieren largas estadías en el hospital. Hay pacientes con patologías crónicas que pasan meses en el hospital. Los tenemos en este servicio con mejores condiciones, mejores cuidados. El reconocimiento y la gratitud de la dirección del pediátrico agramontino se extendió también a la empresa de refrigeración y caldera Alastor, División Camagüey. El hospital se encontraba dañado el sistema de vapor, afectado lo que es el sistema de lavandería, sistema de cocina y sistema de esterilizado. El trabajo nuestro consistió en la recuperación de un cuerpo a presión, convertirlo, ponerlo en funcionamiento, hacer su instalación y mejorar el sistema de vapor que hoy ya en estos momentos está estabilizado en el hospital. Otras entidades como la ECME y SEDAI aportaron en la búsqueda de soluciones en el hospital pediátrico para el funcionamiento de esta importante institución de salud que garantiza vida al más valioso tesoro de la sociedad, los niños. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los servicios estomatológicos mantienen la vitalidad en la provincia de Matanzas, pero con limitaciones, teniendo en cuenta las complejidades epidemiológicas por las que atraviesa el territorio. La Clínica Estomatológica Tercer Congreso del Partido en la ciudad de Matanzas mantiene funcionando solamente los servicios de urgencias y reparaciones de prótesis dentales en época de pandemia. Solamente estamos atendiendo los pacientes de urgencia de servicios básicos, o sea, algún paciente que tenga dolor, un accidente, hemorragia, eso es una urgencia estomatológica y eso es lo que estamos atendiendo en estos momentos. Ninguna especialidad se encuentra laborando, excepto las reparaciones de prótesis. El horario de atención a los pacientes comprende desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con prioridad para las embarazadas. 2 estomatólogos y 2 técnicos o asistentes en el horario de la mañana de 8 a 12 del día. Y de 12 a 4 de la tarde, 2 estomatólogos y 2 asistentes en la atención a pacientes. Contamos también servicios en esterilización, por supuesto, y en admisión y archivo para hacer la parte de la historia clínica a los pacientes de urgencia. El personal médico y de asistencia dispone de todos los medios de protección para evitar el contagio con la COVID-19. El resto del personal trabaja en labores de apoyo en el enfrentamiento a la pandemia y también en la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. También tenemos estomatólogos en el puesto de mando de la COVID, en la Dirección Provincial de Salud, tenemos estomatólogos en el departamento de hospitales también, tenemos 2 estomatólogos haciendo PCR en las áreas de aislamiento y tenemos estomatólogos también en el centro de vacunación. Los servicios estomatológicos en Matanzas se mantienen activos pero con limitaciones, tanto por la fase de transmisión autóctona limitada como por la carencia de algunos insumos necesarios en la actividad. No obstante, los profesionales del sector se esfuerzan por brindar cada día un servicio de calidad. Desde Matanzas, Eliana Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman, acompañada del ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, visitó emblemáticas instituciones culturales en donde intercambió con creadores y trabajadores del sector. Al visitar la Estación Cultural Línea y 18 en El Vedado, la viceprimera ministra conoció de las líneas productivas que comercializa y promueve el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Según la cuenta en Facebook de la institución, en el intercambio se abordó el suministro de materias primas, el comercio electrónico y la identificación de oportunidades para desarrollar encadenamientos productivos con la industria nacional y producir a grandes escalas. Mientras que en su encuentro con jóvenes creadores en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba,
Inés María Chapman conoció sobre el sistema de becas y premios de la Asociación Hermanos Saiz, los procesos creativos que se gestan en la organización y el cumplimiento de los acuerdos del Congreso. La viceprimera ministra instó a buscar nuevas formas de integración con el Fondo Cubano de Bienes Culturales para la apertura de los espacios comerciales con obras de jóvenes artistas inscritos en el registro del creador, e insistió en mantener la labor comunitaria que se organiza desde las casas del joven creador de todo el país. El ministro de Cultura, Elpidio Alonso, recordó en su cuenta oficial de Twitter los 110 años del natalicio de Eduardo Saborí. Entre sus composiciones más destacadas están el himno de la alfabetización y la internacionalmente conocida Cuba, qué linda es Cuba. De clara posición revolucionaria, Saborí fue un defensor de causas justas en Cuba y otras naciones, y desde sus composiciones defendió lo verdaderamente auténtico de nuestra música. En otros temas nos reportan que en Santi Espíritu sesiona la edición 22 del coloquio Voces de la República que promueve la Sociedad Cultural José Martí. El evento, que tiene como escenario las plataformas digitales, permite a investigadores e internautas dialogar sobre el periodo histórico que comprende de 1902 a 1958. El coloquio Voces de la República otra vez honra a José Martí. En la edición 22 del evento se presentan una decena de trabajos de investigadores del Instituto de Historia de Cuba, de Santi Espíritus y de otras provincias. Por segundo año consecutivo, la COVID-19 traslada las sesiones de debate al escenario virtual. Aparecen temas de carácter económico, que a veces es reducido en el evento, político, culturales, artísticos como la arquitectura y la música, además de que asuntos tan importantes como el tratamiento de la mujer durante la etapa republicana. El programa anuncia para la jornada de clausura de Voces de la República el panel de reflexión martiana dedicado al aniversario 126 de la caída en combate del apóstol. Como el término apóstol y su tratamiento fue una recurrencia durante la etapa republicana y cómo las sociedades de instrucción y de recreo también trataron el asunto de José Martí. Voces de la República es el único evento de su tipo que se dedica al estudio de sucesos ocurridos en la etapa que comprende de 1902 a 1958. La filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí invita a participar en las jornadas de debate a través del perfil de Facebook de la Dirección Provincial de Cultura de Santi Espíritus. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con la presencia del viceministro de Cultura Guillermo Solenzal, la funcionaria del Departamento de Cultura del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Sara Blanco, entre otros, tuvo lugar esta mañana el acto de entrega del certificado que acredita como vanguardia nacional y distinguidos a varios colectivos de trabajadores de Artex. Con este reporte concluyen las culturales. Buenas tardes. La casa matriz de la empresa de promociones artísticas y literarias Artex fue sede del acto en el que varias sucursales de esa entidad recibieron el certificado que los acredita como colectivos vanguardia nacional y destacados por su meritorio trabajo sindical durante el año 2020. Resultaron vanguardia nacional la división comercial Lauros, la agencia Biz Music y la propia casa matriz de Artex, mientras que la sucursal de arte, que promueve y comercializa los servicios profesionales del arte y la cultura hacia el exterior, fue reconocida con la categoría de distinguida. Además de la entrega de los certificados y con motivo del próximo aniversario de la caída en combate del apóstol José Martí, se le pusieron flores al busto que lo honra en un momento musicalizado por la cantante Anie Garcés y el trovador Eduardo Corcho. Sailí Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La jerarquía del cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba está fundamentada en su historia. Así lo sentenció Omar López, director de la Oficina del Conservador de la Ciudad Héroe. Conozca el por qué este camposanto se considera patrimonial, museo al aire libre y libro abierto con páginas de arte y leyendas. Mirándole como lo hacen los estudiosos, el historiador o el arquitecto, el que asume una filosofía de vida diferente, este paisaje no siempre significa el fin de la existencia. ¿Es este un sitio para el reposo físico y espiritual? Es el panteón principal de Santiago de Cuba y aquí
En cada angelote o Madonna, en cada trozo de piedra o mármol, vive la historia desde 1968. Iniciado el cementerio, comenzaron las guerras por la independencia, entonces se producen los hechos de los mártires del Virginios y ellos vienen para el cementerio. Se produce la caída en combate de Carlos Manuel de Céspedes y viene hacia este cementerio. Se produce el fusilamiento de Perucho Figueredo y viene para este cementerio. Cae en combate José Martí y es traído para este cementerio. Termina la guerra y los santiagueros deciden recoger los restos de todos los caídos en el campo insurrecto y fueron traídos para este cementerio. Y si hacemos una línea del tiempo, nos damos cuenta que no hay etapa histórica en la que este cementerio no se nutriera de una serie de figuras extraordinarias de la historia nacional. Más de 150 años de arte funerario se atesoran en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Este camposanto expone el modelo de cementerio católico extramuros y aquí se conservan más de 8.000 tumbas representativas del arte funerario desde el neoclasicismo hasta la modernidad. Le definen como el altar de la patria, museo al aire libre, libro abierto con páginas de historia y leyendas. Y es así. El Santa Ifigenia hace más de 20 años está sometido a un proceso dinámico de conservación. Son muchos años, uno tras otro, trabajando intensamente en la conservación del lugar para convertirlo en un museo a cielo abierto, en un parque histórico, en un lugar que más que venir a hablar de la muerte, se viene a hablar de la vida. Este camposanto cuenta con una guía ilustrada para acceder a las entrañas de cada sendero, pero dentro de poco cada visitante tendrá a su disposición una aplicación digital con más impacto para el conocimiento. Todo visitante al cementerio, entrando a él, podrá captarla a través de su móvil y con eso podrá visitar todas las tumbas significativas que tendrán un código QR y podrá a través de ese código encontrar un nivel de información sobre la personalidad histórica que se tenga referencia. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde cuidarse mucho, tenga por favor una excelente tarde y un mejor fin de semana. Buenas tardes. Wow.